En esta práctica veremos la transferencia de calor en un intercambiador de tubos concéntricos realizado por los estudiantes de la Universidad de Cartagena para el Laboratorio de Operaciones Unitarias, integrado por Pablo Barbosa, Manuel Cabrera, Tiffany Lambis, Paulo Pérez y Paula Rodero. Como objetivo principal, nuestra práctica tiene el cálculo y el análisis del factor de ensuciamiento presente en el intercambiador concéntrico con flujos en paralelo y contracorriente. Por otro lado, tenemos objetivos específicos que son evaluar la efectividad de nuestro intercambiador, calcular la razón de transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubos concéntricos con los flujos en paralelo y contracorriente y comprender la relación entre la temperatura y el tiempo durante la transferencia. Los intercambiadores de calor son ampliamente utilizados para procesos auxiliares a nivel industrial de calentamiento de agua, generación de vapor, recuperadores, enfriadores de fluido, entre otros. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor. Para esta práctica se utilizará un intercambiador de tubos concéntricos, el cual consiste en dos tubos donde entrarán dos fluidos, fluido caliente y fluido frío, en la misma o distintas direcciones. Esta diferencia de temperaturas propicia la transferencia de calor, ya sea por convección o conducción. El propósito fundamental de esta práctica es comprobar cómo varía la transferencia de calor con respecto al caudal, aprender a encontrar la eficiencia y el factor de ensuciamiento del equipo. Finalmente, de acuerdo al caudal y a la dirección del fluido, se tendrán ciertos comportamientos con respecto a la transferencia de calor. Los intercambiadores de calores son dispositivos que facilitan el intercambio de calor entre fluidos que se encuentran a distintas temperaturas y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Existen diferentes formas de transferir la razón de calor por medio de estos dispositivos. Una de estas es por conducción, que es cuando las partículas del fluido interactúan entre sí en un medio preferiblemente sólido. Existe otro caso, el cual es por convección, que no es más que la transferencia del calor que ejerce el fluido en una superficie la cual favorece dicho tránsito energético. Entre las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor en la aplicación industrial se encuentran las siguientes, que son el calentamiento del fluido, el enfriamiento del fluido y los cambios de fase del fluido. Como podemos ver en la imagen, se muestra un intercambiador industrial de tubos concéntricos. Ya sabemos que nuestra práctica utilizará los conceptos para el calentamiento de fluido y además utilizará este tipo de intercambiador. A continuación se presentan las ecuaciones para intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Inicialmente tenemos las velocidades de transferencia de calor, que es igual al flujo másico del fluido por la capacidad calorífica del fluido por la diferencia de temperatura de entrada y salida para el agua y el aceite. Es muy importante calcular también las capacidades caloríficas, tanto del agua como del aceite, que se calcula con el producto de la masa, el flujo másico del fluido por la capacidad calorífica de este. Luego de calcular los dos valores, se toma el menor de ellos y se considera como C mínimo. Este va a ser muy útil para calcular la razón de transferencia de calor máxima. ¿Por qué se tiene en cuenta el C mínimo? Porque básicamente indica que se requiere menos energía para aumentar la temperatura del fluido en contacto en 1 grado centígrado. Ahora tenemos las resistencias totales sin ensuciamiento y con ensuciamiento, que son representadas por la ecuación 6 y 7 respectivamente, donde A sub I es igual al área interna del intercambiador y A sub 0 al área externa del intercambiador de calor de tubos concéntricos. Ahora, si realizamos unas suposiciones de que la resistencia de la pared es igual a 0 y que A sub I es igual a A sub 0, que es igual a A sub S, entonces nos queda tal como la ecuación 9. Y de aquí podemos despejar un factor de ensuciamiento para el intercambiador de calor de tubos concéntricos. Finalmente,
Para el cálculo de la eficiencia del intercambiador, tenemos que la eficiencia va a ser igual a la transferencia de calor real sobre la transferencia de calor máximo, tal como lo vimos anteriormente. Bueno, también acá tenemos la ecuación de diseño para un intercambiador de calor de tubos concéntricos, que es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área superficial por la diferencia de temperatura media logarítmica. El coeficiente global de transferencia de calor se define como el recíproco de la resistencia por el área superficial. Ahora bien, la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser igual a el delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo natural de delta de T1 sobre delta de T2. ¿Cómo sabemos qué es delta de T1 y delta de T2? De acuerdo a la configuración de nuestro intercambiador de calor de tubo concéntrico. Para flujo en paralelo, tenemos que delta de T1 es igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada del intercambiador menos la temperatura del fluido frío a la entrada del intercambiador. Y el delta de T2 es igual a la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la salida del intercambiador. Para flujo en contracorriente, tenemos que el delta de T1 es igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y delta de T2 es igual a la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada del intercambiador. Descripción del equipo. Bueno, utilizaremos para nuestra experiencia el equipo para el estudio de intercambiadores de calor de diferentes tipos. En este equipo encontramos los siguientes intercambiadores. Un intercambiador de calor de tubos concéntricos, un intercambiador de calor de tubo y coraza y un intercambiador de calor de placas planas. Muy bien. Y para esta última equipo del sistema de proceso tenemos la tina de calentamiento o rheostato. Y cabe resaltar que hay dos tipos de tuberías, una cédula 80 hecha de PVC de 3/4 de pulgada y la otra de acero inoxidable de 1/2 de pulgada para el aceite. Luego en la parte izquierda tenemos el almacenamiento de los tanques de agua con capacidad de 200 litros y un rotámetro que es el que nos indica los caudales que vayamos a trabajar, como lo son de 16 litros por minuto y 24 litros por minuto, además de la bomba. Y en la parte derecha se presenta la gabina de control que observamos la temperatura de entrada del agua, la temperatura de salida del agua y su flujo volumétrico o caudal. Asimismo, observamos la temperatura de entrada del aceite, la temperatura de salida del aceite y su flujo volumétrico o caudal. Y en esta parte observamos la temperatura de agua promedio y la temperatura de aceite promedio. Posterior, observamos los botones de encendido tanto para la bomba como para el termostato. A su vez, observamos los botones rojos para apagado de la bomba y apagado del termostato. En el lado derecho de estos se observa el botón de hongo o el botón de apagado de emergencia y el botón de encendido o apagado general. Además, vemos este botón amarillo que nos indica que el gabinete de control está energizado. Muy bien, continuando con este apartado,
nos dirigiremos a la parte experimental. Tenemos un pequeño video en el cual ilustraremos todos los pasos que se tienen que hacer para la toma de datos del intercambiador de calor de tubos concéntricos. Primeramente se toma el cableado, que es donde va a pasar la corriente, y se conecta a la fuente de poder o toma corriente. Luego de ello nos dirigiremos a la gabinete de control y encendemos el interruptor general en modo on y esperamos a que todo se estabilice. Luego encendemos la válvula respectiva de tubo de acero inoxidable para el aceite para la configuración de tubos concéntricos como se muestra. Luego abrimos las respectivas válvulas de la tubería PVC cédula 80 dependiendo de la configuración que queramos manejar, que en este caso se están abriendo las válvulas para un arreglo en contracorriente. Así se vería más detenidamente el sistema a contracorriente. Luego se enciende el termostato, encendiendo el interruptor verde, y se fija una temperatura de 60 grados centígrados. Luego se enciende el botón verde, que es el arranque de la bomba, y vemos que circula agua porque la bomba ya está en funcionamiento. Luego se varía el caudal con el rotámetro muy cuidadosamente para flujos volumétricos de 16 litros por minuto y de 24 litros por minuto. Luego observamos muy detenidamente y más claro el flujo de agua. Luego se hace notar el sistema de flujo, el cual recorre el aceite en la tubería de acero inoxidable y la tubería de PVC cédula 80, el recorrido que hace el agua hasta llegar nuevamente a los tanques de almacenamiento. Y luego se toman los respectivos datos para las temperaturas de entrada y salida del aceite y sus temperaturas promedio con sus flujos volumétricos. Luego se apagan respectivamente con los botones rojos la bomba y el termostato o tina de calentamiento. Y se apagará también con el interruptor general en modo off. Si en dicho caso se presentara un factor externo que urgiese la necesidad de apagarlo cuanto antes, se deberá oprimir el botón de hongo o de botón de emergencia de apagado de emergencia. Y por último, se deberá de coger mucho cuidado el cableado y desconectarlo con muchísimo cuidado para después hacer la respectiva purga del intercambiador, ya que por medio de la práctica queda agua estancada en el sistema. Muy bien, a continuación se presentan los cálculos en las hojas de Excel para flujos o caudales de 24 litros por minuto en paralelo, 16 litros por minuto en paralelo, 24 litros por minuto en contracorriente y 16 litros por minuto en contracorriente. Bien, para explicar un poco cómo se obtenieron los resultados, se procede a analizar esta siguiente tabulación que tiene como parámetros el tiempo en minutos, que no son más que la duración de la toma de datos durante 10 minutos, y estos se toman o se calculan cada minuto. Tenemos a su vez el parámetro de temperatura de agua de entrada, temperatura de agua de salida, temperatura de aceite de entrada, temperatura de aceite de salida, sus temperaturas promedio, tanto del agua como del aceite, y sus diferentes caudales. Luego bien, las temperaturas de entrada y de salida, tanto para el agua y el aceite, se calculan promediando dichos valores en el intervalo de 10 minutos
primeramente para la entrada del agua, para la salida del agua, para la entrada del aceite y para la salida del aceite. Luego de ello, se calculará el delta de T logarítmico y para ello se necesitarán los delta de T1 y delta de T2 que correspondan a temperaturas de agua y del aceite. El delta de T1 para esta configuración en paralelo se calculará por medio de la ecuación 15.1 y para la del aceite, que es el delta de T2, se calculará por la ecuación 15.2, que corresponde al arreglo en paralelo. Y el delta de T logarítmico se calcula por la ecuación número 14. Y este es un parámetro estándar que es el área superficial o área de contacto estipulado en el intercambiador de calor de tubos concéntricos. Luego de obtener estas temperaturas, se procederán a buscar las diferentes propiedades, ya sea densidad, flujo másico, capacidad calorífica, conductividad térmica, viscosidad cinemática y el número de Prandtl, para calcular lo siguiente: el calor transferido del agua, es decir, del flujo frío, y del aceite, que es el flujo caliente, por medio de las ecuaciones 4 y 5 previamente expuestas. Luego se calcula la razón de capacidad calorífica con el fin de buscar el C mínimo y estos valores se calculan por la ecuación 4 y 5, obteniendo y determinando que nuestro C mínimo es otorgado por el aceite, que éste se utilizará para calcular el calor máximo transferible hacia el sistema por la ecuación número 3. Llegados a este punto, obtenemos y resolvemos el primer objetivo de esta práctica, que es calcular la eficiencia de nuestro sistema. La eficiencia de nuestro sistema lógica fue otorgada por el agua, que se calcula por la ecuación 11, que fue del 1.05% aproximadamente. Luego se calculará el coeficiente de transferencia global y el factor de ensuciamiento, pero estos se calculan con los datos que a continuación se presentan. Se tiene que tener la longitud del intercambiador, el diámetro externo, que es donde pasa el fluido frío, el diámetro interno, que es donde pasa el fluido caliente, y sus diversas rugosidades. Llegados a este punto, se calculan los coeficientes de transferencia de calor global y factor de ensuciamiento a través de los coeficientes de transferencia de calor, y para esto se tienen en cuenta los diversos parámetros, como son la longitud del intercambiador, el diámetro externo, que es donde circula el fluido frío, que es el agua, el diámetro interno, que es donde circula el fluido caliente, como el aceite, y sus rugosidades. Estos datos de diámetro externo y diámetro interno se tienen en cuenta en base a las especificaciones de tubería PVC cédula 80 de 3/4 de pulgada y las de acero inoxidable. Luego se tabulan los datos de velocidad, área F o área de contacto para el fluido frío y caliente, y se calculan por medio de estas ecuaciones. Para el agua tenemos que va a ser el flujo másico entre la multiplicación de la densidad y de su área de contacto. Asimismo se separa el aceite y se calcula el número de Nusselt, que es el primer número adimensional que necesitamos, el cual mide el comportamiento y el perfil térmico que tiene el fluido. Se calcula por medio de la velocidad por el diámetro, ya sea del agua, o sea, diámetro externo, y su viscosidad cinemática. Asimismo, se hace para el aceite velocidad del aceite, el diámetro interno, porque es el diámetro del fluido caliente, y su viscosidad cinemática a la temperatura delta de T2 que se calculó previamente.
Y para el cálculo del segundo número adimensional, que es el número de Nusselt, se obtiene por medio de esta siguiente correlación, que hay que tener la siguiente suposición. Como obtenemos un número de Nusselt en régimen turbulento por medio de la ecuación 8.71 buscada en el libro de Yunus Engel, Transferencia de calor y masa, tenemos como parámetro y restricción que el número de Prandtl debe comprender y ser mayor a 0.5 pero menor a 2000, y que el Reynolds se sitúe entre rangos de 3 por 10 a la 3 y 5 por 10 a la 6. Luego, para calcular el número de Nusselt, se tiene en cuenta también el factor de fricción, que hay que calcularlo para el agua y el aceite, que tiene en cuenta la rugosidad de agua y aceite, y el número de Reynolds, obteniéndola como se presenta: agua y aceite. Luego de esto se calcula el número de Nusselt para el agua y el número de Nusselt para el aceite, para luego calcular el coeficiente de transferencia de convección, ¿cierto? Para el fluido externo, es decir, el del agua, que es la conductividad por su número de Nusselt entre el diámetro externo, y el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido interno, como se presentan aquí. Luego de ello se calcula el coeficiente de transferencia de calor global, calculado por la ecuación número 13, y por último se encuentra el factor de ensuciamiento por la ecuación 10, que nos da un valor de 0.036 aproximadamente. Asimismo, se hacen estos cálculos para 24 a contracorriente, 16 en paralelo y 16 en contracorriente. Cabe resaltar que esta delta de T1 y delta de T2 es para configuraciones en paralelo que se calculan por las ecuaciones 15.1 y 15.2, pero cuando trabajemos en configuraciones en contracorriente, las ecuaciones para el cálculo del delta T1 y delta de T2 se harán por medio de las ecuaciones 15.3 y 15.4 explicadas con anterioridad. A continuación les mostraremos los resultados y análisis expuestos en la experimentación anterior. En el caso 1, que son los resultados para la configuración en paralelo a 24 GLPM, la figura 1, gráfica que nos muestra el comportamiento entre las temperaturas de agua de entrada y la temperatura de agua de la salida con respecto al tiempo de duración de la transferencia de calor, podemos notar que la temperatura de salida oscila en valores mayores que la temperatura de entrada. En el caso de la figura 2, gráfica de temperatura de aceite de entrada y temperatura de aceite de la salida con respecto al tiempo de duración de la transferencia, podemos ver un comportamiento inverso a el de la figura 1, donde nos muestra que la temperatura inicial tiene valores superiores a la temperatura de salida. En el caso 2, que son los resultados para la configuración en paralelo a 16 LPM, donde la figura 3 nos muestra la gráfica de temperatura de agua de entrada y temperatura de agua de salida con respecto al tiempo de duración de la transferencia. La temperatura de salida nos muestra un comportamiento notorio en torno a los valores superior a los de la temperatura de entrada. Y en el caso de la figura 4, que es el caso donde nos muestra el comportamiento de la temperatura de aceite de entrada y la temperatura de aceite de la salida con respecto al tiempo de duración, un comportamiento inverso en torno a que la temperatura de entrada siempre oscilaba con valores superiores a los de la temperatura de la salida. En el caso número 3, que son los resultados para la configuración en contracorriente a 24 LPM, en la gráfica 5 nos muestran que la temperatura de agua de entrada y la temperatura de agua de la salida, según su comportamiento respecto al tiempo de duración de la transferencia, la temperatura de salida siempre oscila con valores superiores a lo de las temperaturas de entrada.
Y en el caso de la figura 6, que es la gráfica de temperatura de aceite de entrada y temperatura de aceite de la salida con respecto al tiempo, los valores no oscilaban demasiado, pero la temperatura de entrada siempre mantenía valores superiores en torno a lo de las temperaturas de salida. En el caso de los resultados para la configuración en contracorriente a 16 LPM, en la figura 7, gráfica que nos muestra la oscilación del comportamiento entre la temperatura de agua y la temperatura de agua de salida con respecto al tiempo de duración de la transferencia, podemos notar que los valores no oscilan mucho en diferentes puntos del tiempo evaluado de los comportamientos de la temperatura, pero la temperatura de salida sigue manteniendo valores superiores en torno a las oscilaciones del tiempo. En el caso de la figura 8, gráfica de temperatura de aceite de entrada y temperatura de aceite de la salida con respecto al tiempo de duración de la temperatura de la transferencia de calor, nos muestran que la temperatura inicial sí marcó una gran diferencia en torno al comportamiento y la variación de valores superior a el de la temperatura de salida, mostrando valores mucho más grandes. En contexto, en la gráfica mostrada con autoridad pudimos observar que la temperatura media logarítmica para el agua y el aceite en las figuras anteriores se encuentran por debajo de la temperatura de entrada y salida del agua y el aceite. Esta inconsistencia se pudo deber a que los medidores de temperatura de agua y aceite tenían fallos mecánicos o por el tiempo de uso que debieron de necesitar algún arreglo en su configuración. Además de eso, para una configuración en paralelo se mantiene el mismo comportamiento de transferencia de calor, ya que este es mayor para el caudal de 24 LPM que el de 16 LPM, mostrándonos que el factor de ensuciamiento para 24 LPM es RF 16 LPM sobre 1.68, lo que quiere decir que es el factor de ensuciamiento del caudal a 24 es muy menor que el del caudal a 16. Además, el factor de ensuciamiento que presentó menos problemas para costos de mantenimiento lo dio la configuración en paralelo cuando tuvimos un caudal de 24 LPM. Del mismo modo, para esta configuración se obtuvo el mayor coeficiente global de transferencia. Por último, la mayor transferencia de calor posible hacia el sistema la presentó la configuración a contracorriente al trabajar con un caudal de 16 LPM. A continuación les presentaremos las conclusiones expuestas de la experimentación anterior. A partir de los cálculos realizados se pudo obtener la comparación existente en la configuración del equipo para que éste trabaje de una manera óptima. Además, se visualizó de manera teórica y experimental la forma de hallar el factor de ensuciamiento y la eficiencia del intercambiador. Además, se pudo concluir que existe mayor transferencia cuando trabajamos en el equipo en contracorriente que cuando se maneja en paralelo. Y hay que tener muy en claro que el factor de incrustación en los equipos de transferencia de calor se crea cuando el gradiente de temperatura que hace que un cuerpo inmerso en un sistema adopte un comportamiento en la variación en el fluido que se trabaje, lo que hace que se dé el transporte de energía, el cual a mayor transferencia de calor, mayor serán los picos de ensuciamiento creados por la transferencia que con el tiempo irán obstruyendo el paso de energía en el equipo.